La Tierra y la Luna. Bueno, pues lo primero, aquí tenemos a la Tierra y a la Luna a escala. Esta imagen, que es un dibujo, muestra cómo es el tamaño de la Tierra con respecto a la Luna y también cuál es la distancia que hay entre ellas dos. La distancia media entre la Luna y la Tierra es de unos 380.000 kilómetros, pero hay veces que la Luna está un poco más cerca y hay veces que está un poco más lejos. Resulta que en la parte más cercana de la órbita de la Luna, que es llamado el perigeo, en lugar de estar a 380.000 kilómetros, está a 360.000 kilómetros. Y en el apogeo, que es la parte en la que está más lejos, está en lugar de 380, está a 400.000 kilómetros. Al final de cuentas, lo que está pasando aquí es que si la distancia media es como de unos 380, en realidad la diferencia que se hace es como de unos 40.000 kilómetros. Al final de cuentas, quiere decir que la variación es más o menos de un 10%. Esto pues obviamente tiene una implicación de que la Luna hay veces que se ve más grande y hay veces que se ve más pequeña. Y esta diferencia en cuanto al radio pues es lineal con respecto a la diferencia en distancia. O sea que hay veces que la podemos ver, digamos, un 10% más grande en comparación de cuando la vemos más pequeña. Bueno, ahora, ¿qué hay con el aspecto de la Luna mirada desde la Tierra? Lo primero que llama la atención es que la Luna parece tener dos tipos de relieve muy distintos. Uno de ellos es un relieve de un tono más oscuro y liso, mientras que el otro es un relieve de un tono más claro y lleno de cráteres. A estas partes lisas y oscuras se les ha llamado mares. El hecho de que se use la palabra mares no quiere decir nada con respecto a que tengan agua ni nada por el estilo. Simplemente se les llama mares porque parecen partes más lisas y que también parecen como si estuvieran por debajo de las partes que están formadas por los cráteres. Entonces, haciendo un símil con la Tierra, estas partes oscuras serían como los océanos de la Tierra y las partes de los cráteres corresponderían a los continentes. Bien, entonces aquí vemos algunos nombres famosos, ¿no? El cráter de Kepler, el cráter de Copérnico, luego tenemos los famosísimos mares de la Serenidad y de la Tranquilidad y otros lugares más. Ahora, si ustedes recordarán, incluso con telescopios que no son nada del otro mundo y el teléfono celular, pues podemos tomar ahí unas buenas fotos de la Luna. Ahora vamos a ver un poquito más en detalle el relieve de la Luna. Aquí estamos mirando algunas fotografías de acercamientos hechos con telescopios que están orbitando la Luna, en la que vemos una región de lo que se llaman los mares. Si se fijan aquí, tenemos un acercamiento en el que este pedazo, que sería como un pequeño pedazo de mar, es atravesado por algo que parece como un barranco. Y en esta otra parte, en esta región que es una parte de mar, vemos que hay como si hubiera unas olas, ¿sí? Como unas pequeñas onditas. Entonces, lo primero que hace pensar es que lo que está en los llamados mares, pues en cierta forma sí tuvo un pasado fluido, porque solamente algo que sea fluido puede producir ondas. Y el asunto es pues saber qué es lo que fue, ¿no? En la imagen superior lo que estamos viendo es que hay cráteres y encima de un cráter puede haber otro cráter. Y esto se produce porque, como sabemos, en la Luna, al no haber atmósfera, pues no tenemos erosión de viento ni de agua. Y cuando cae un asteroide y hace un cráter, ese cráter puede durar ahí 10 millones de años o lo que sea tranquilamente. Y encima puede caer un nuevo meteoro y formar otro cráter. Entonces, como no hay mecanismos de erosión, pues al final de cuentas tenemos un cráter encima de otro y de otro y de otro. Incluso hay lo que se llaman microcráteres. Bien, ahora el mecanismo de formación de un cráter pues es el siguiente. Está la superficie, digamos, lisa o como sea. Viene un fragmento del espacio. Viene a velocidades muy grandes. Puede venir a velocidades de entre 50.000 y 100.000 kilómetros por hora. Y obviamente el tener tanta velocidad, pues quiere decir que tiene una gran cantidad de energía cinética. Cuando este trozo choca con la Luna, pues lo que hace es sumergirse en la corteza de la Luna, pero toda esa energía cinética que tenía antes se la transfiere al material lunar.
Ese material, al tener a su disposición una gran cantidad de energía, pues lo que hace es moverse también. Pero obviamente es más fácil que ese material se mueva hacia arriba, donde hay menos resistencia, a que se mueva hacia abajo, hacia el manto de la Luna. Al final de cuentas, lo que tenemos es que cuando choca un meteorito, pues lo que hace es que lanza una gran cantidad de material del interior de la corteza de la Luna hacia el espacio. Ese material sale disparado y va a formar estos famosísimos rayos que están en torno a los cráteres lunares. Además, se crea un hueco con todo el material que salió, pero ese hueco tiene derrumbes y esos derrumbes crean como pequeñas capas al interior de los cráteres. Aquí tenemos el cráter de Tycho y se ven claramente estas líneas que se forman por el material que es sacado de las capas más interiores de la corteza de la Luna. La Luna pues ha sido explorada por muchos países, pero los primeros países en explorarla pues fueron la Unión Soviética y los Estados Unidos. Aquí tenemos dos imágenes de lo que es el aterrizador lunar. Aquí tenemos una imagen de cuando apenas se dirige hacia la superficie y aquí otra imagen cuando ya está posado en la superficie, ¿no? Ahora, la gran mayoría de las misiones espaciales que han llegado a la Luna han llegado a la parte visible. Y esto es lógico porque aterrizar en la parte oculta de la Luna pues da problemas. Porque en primer lugar, como no hay una línea directa de visión, pues las comunicaciones se dificultan. Hay que tener satélites alrededor de la Luna que estén retransmitiendo la señal y luego enviándola a la Tierra. Aquí tenemos estas dos imágenes que nos muestran a dos distintas misiones Apolo. Una de ellas, aquí vemos esta imagen junto a una enorme roca y esta otra es la famosísima imagen del Apolo 11, donde tenemos a Armstrong junto a la bandera de los Estados Unidos. Y esta es la famosísima foto donde dicen que por qué la bandera de Estados Unidos está ondeando en la Luna si en la Luna no hay aire. Bueno, los estadounidenses tontos no son. Ellos sabían que en la Luna no hay aire, entonces lo que hicieron fue ponerle, además del asta normal, le pusieron una varilla superior a la bandera para que quedara extendida. Pero aquí vemos que tiene como onditas, ¿no? Bueno, estas onditas no son por el viento, sino que cualquier movimiento en la superficie de la Luna, incluso los movimientos tectónicos que los hay en la Luna, hacen que se creen ondas. Estas vibraciones suben por el asta y obviamente esas vibraciones pues, van a hacer que se mueva también la bandera. Lo que vemos ahí no es, no es que esté ondeando, está vibrando. Bueno, pero estas son las famosísimas misiones tripuladas de Apolo de los Estados Unidos, pero antes que ellos, la primera misión que alcanzó la Luna fue el Luna 2 soviético. La primera misión que logró aterrizar en la Luna de manera controlada fue el Luna 9 soviético y la primera nave espacial que logró entrar en órbita en torno a la Luna, pues fue el Luna 10 también soviético. Ahora, cuando se dice que qué tal que los estadounidenses no hubieran llegado a la Luna y que todo haya sido un montaje. Bueno, ¿ustedes se creen que en los años 60 los soviéticos se habrían quedado callados, siendo que ellos tenían ya naves espaciales orbitando la Luna y le iban a seguir el juego a los estadounidenses? Pues obviamente que no. Aquí tenemos a Korolev, que fue el que dirigió el proyecto espacial soviético y él fue responsable de todas las misiones Luna. Y el que está aquí a un lado de él, pues es Yuri Gagarin, ¿no? El primer astronauta. Ahora, ¿qué hay con las misiones Apolo? Bueno, entre otras cosas, las misiones Apolo y también una misión Luna, la Luna 16, lo que hicieron fue llegar a la Luna y traer material de allá hacia la Tierra para estudiarlo. Lo que trajeron de material pues fueron principalmente rocas basálticas, que son rocas que se forman cuando el material líquido del interior de la corteza sale a la superficie y se solidifica. Cuando se solidifica, pues crea pequeñas burbujas, ¿no? Parecido a lo que le pasa a los refrescos, que cuando liberamos la presión, pues se crean pequeñas burbujitas de gas en su interior. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos de la roca basáltica que trajeron de la Luna y tienes esas características burbujitas. Ahora, ¿de dónde sale este material? Bueno, pues sale obviamente del manto de la Luna. Lo que tenemos es que la parte más central de la Luna es lo que se llama el núcleo, que es un núcleo derretido.
Después está el manto, que es una parte intermedia entre un líquido y un sólido, que es algo así como una masilla. Y después está la corteza de la luna. Esta corteza pues tiene una profundidad, claro, no uniforme, pero aproximadamente unos 70 kilómetros, y es donde se tienen estas regiones de cráteres y estas regiones de los mares. Ahora, los mares, pues en realidad lo que pasa aquí es que son regiones lisas y se cree que son en realidad lugares donde la lava del interior de la luna salió y se esparció por estos planicies y formó los llamados mares lunares. Pero si los mares están hechos de lava y nosotros sabemos que las lavas salen de los volcanes, la pregunta es, ¿dónde están los volcanes que crearon los mares de la luna? Porque en la luna, si nos fijamos bien, por ningún lado se ven los volcanes. Alguien puede pensar, bueno, es que sí había volcanes en la luna, pero la erosión los borró. Bueno, pues no, eso no puede ser porque como habíamos dicho antes, en la luna no hay procesos de erosión. Si en el pasado hubo volcanes, tendrían que seguir ahí. Y como no vemos volcanes por ningún lado, pues quiere decir que muy probablemente no los hubo. Entonces la pregunta sigue, ¿de dónde salió la lava? ¿Sí? Pues si no fue de volcanes, entonces un mecanismo que se ha propuesto es que la lava se ha escurrido de entre los cráteres. Y el mecanismo propuesto pues es el siguiente. Llega a un asteroide, impacta contra la corteza, hace un resquebrajamiento de las partes bajas de la corteza y por entre esas grietas es por donde comienza a filtrarse poco a poco la lava. Entonces, más que tener lava que sale de manera explosiva, lo que tenemos es lava que se va simplemente escurriendo por entre las grietas. Entonces, no son procesos violentos, sino son procesos más bien muy paulatinos. Y lo que pasa es más o menos lo siguiente. Tenemos a la Luna y tranquilamente en su órbita, de repente llega un asteroide, se le estrella. Al estrellarse, pues como dijimos antes, sale material disparado de las partes más profundas de la corteza. Esos materiales crean los característicos cráteres con sus varias capas y sus líneas radiales. Y con el tiempo, la lava va escapando de las partes más profundas del cráter y va escapando y va rellenando poco a poco las partes bajas. Lo hace en el centro del cráter, pero también lo puede hacer en las partes más profundas entre las capas que forma cada cráter. Y entonces tenemos que se forma primero un mar de manera más o menos circular y alrededor de él se forman también como mares en forma de anillo. Cuando la cantidad de lava que sale es suficiente, pues entonces estas diferentes regiones terminan por juntarse y tenemos grandes extensiones de mares lunares, que en realidad es lava que se ha ido secando poco a poco. Pero nada impide que en un lugar donde haya un mar lunar, después de no sé cuántos millones o miles de años, caiga un nuevo asteroide y en medio de un mar se cree un cráter. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos los cráteres de Kepler y de Copérnico, que son precisamente de este tipo. Ahora, si estamos viendo a la Luna como una roca ahí en el espacio, pues en realidad la Luna formaría parte de un grupo más grande de objetos en el sistema solar. Y la Luna sería en cierta forma uno más de los integrantes de los llamados planetas rocosos del sistema solar. Y entre ellos pues están Mercurio, Venus, la misma Tierra, la Luna y Marte. Comparten muchas características entre ellos. Claro que hay diferencias, pero son un grupo así muy compacto en cuanto a características con respecto a otro tipo de planetas como por ejemplo Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Ahora, si vemos a la Luna en el contexto de un planeta rocoso, pues entonces podemos ver que con respecto a la Tierra tiene una gran diferencia. Ya vimos antes que la estructura de la Luna es un núcleo interno líquido, después un manto más o menos fluido y finalmente la corteza. Y la Tierra es un poco diferente. Tiene un núcleo interno que creemos que es sólido, después tiene un núcleo externo que es líquido, después tiene el manto y finalmente tiene la corteza. Obviamente las capas de la Tierra pues son más grandes porque la Tierra es más grande, pero de todas maneras, aún en proporción, el núcleo de la Tierra es enorme comparado con el núcleo de la Luna. Y en realidad es enorme comparado con el núcleo de cualquiera de los otros planetas.
Bien, ahora, ¿qué hay sobre las fases de formación planetaria? Sabemos que pueden darse 4 fases principales para que se forme un planeta rocoso. La primera de estas fases se llama diferenciación y es esa parte en la que el material se va agregando poco a poco, ya sea por choques o simplemente por interacción gravitacional, y gran cantidad de material se va juntando y se va juntando. Algunos materiales llegan con gran velocidad y entonces llegan con mucha energía cinética, y esta energía cinética calienta a estos planetas en formación. Al calentarse, pues hay partes que se funden, y al estar fundidas, pues entra en juego lo que se llama la dinámica de fluidos, y entonces los fluidos más densos y más pesados van a tenderse a ir hacia el centro, mientras que los fluidos más ligeros se van a ir hacia la superficie. Y este es el proceso que se llama diferenciación, y es en el que un planeta en formación hace que su material más denso, más pesado, se vaya al núcleo, mientras que el material más ligero se va quedando para formar la corteza. Cuando el planeta termina por enfriarse lo suficiente, esas partes más ligeras que forman la corteza terminan por solidificarse. Y al solidificarse, pues queda una cáscara, y esta cáscara es la que entra en la segunda fase de formación de planetas, que se llama la formación de cráteres. Una vez que tenemos una corteza más o menos sólida, pues comienza a recibir impactos, y cada impacto deja su huella, y entonces al final de cuentas toda la corteza del planeta queda llena de cráteres. Eso lo podemos ver muy claramente en la superficie, por ejemplo, de Mercurio y de la Luna. No lo podemos ver igual en la superficie de la Tierra y de Venus, porque tienen atmósferas muy densas y ha habido procesos muy grandes de erosión. Ahora, ¿qué pasa en la tercera fase? Pues es lo que sucedió en la Luna y lo que conocemos como los mares. Resulta que una vez que tenemos la corteza ya bien formada y que tenemos una gran cantidad de cráteres, puede darse el caso que se llama inundación de cuencas. Las partes más bajas de los cráteres y de los espacios entre los cráteres puede irse llenando poco a poco con la lava que sale del fondo del manto. Y esta lava va a ir llenando primero las partes más bajas, y después, si las condiciones de la atmósfera lo permiten, también se van a llenar las cuencas, pero con agua. Entonces habría un doble proceso de inundación de cuencas, primero con lava y después, si hay, también con agua. Por ejemplo, en la Luna, pues solamente se dio la inundación de cuencas con lava, mientras que en la Tierra se dio la inundación de cuencas primero con lava y luego también con agua. Y la tercera fase de la formación de planetas y de su superficie es lo que se llama la evolución lenta de la superficie. Obviamente este proceso no va a pasar en todos los planetas. Por ejemplo, en Mercurio y en la Luna, y en Marte más o menos ocurrió, pero en Luna y en Mercurio no ocurrió. Y eso se debe a que Mercurio y la Luna pues no tienen atmósfera. Y al no tener atmósfera pues no tienen este proceso de erosión, que es muy importante para la evolución lenta de la superficie. Lo que sí puede pasar en algunos planetas es que las placas tectónicas hacen su trabajo y también hacen una cierta forma de erosión. En el caso de, por ejemplo, Venus y la Tierra, pues tenemos que estos procesos de erosión han sido muy activos, y al final de cuentas, toda esa gran cantidad de cráteres que se formaron en Venus y en la Tierra han terminado por borrarse. Así como vemos que están llenos de cráteres Mercurio y la Luna, así también deberían de estar llenos Marte, la Tierra y Venus. Sin embargo, pues el agua, eh, el viento y las placas tectónicas se han encargado de borrar todo esto. Ahora, veamos un poquito a la Tierra en el contexto del sistema solar. La Tierra pues tiene una cierta distancia del Sol en su órbita. Esa distancia se define como una unidad astronómica y equivale a 150 millones de kilómetros. Ahora, ya habíamos visto antes que la excentricidad de la órbita de la Tierra pues es muy pequeña, es casi un círculo. La excentricidad vale solamente 0.0165. Ahora, cuando la Tierra está a la máxima distancia del Sol,
en lugar de estar a 150 millones de kilómetros, está a 152 millones de kilómetros. O sea, eso es casi lo mismo. Y cuando está a la distancia más cercana, en lugar de estar a 150 millones de kilómetros, está a 147 millones de kilómetros. O sea, la diferencia sería solamente como de 0.05. Es una diferencia muy pequeña. Ahora, ¿cuál es la inclinación de la órbita de la Tierra con respecto a la eclíptica? Pues es cero. Y eso es lógico porque la eclíptica se define precisamente como el plano en el que está la órbita de la Tierra. Hay otro ángulo que es importante, que es el ángulo de inclinación del eje de rotación de la Tierra. Y resulta que este eje de rotación está inclinado con respecto a la perpendicular en 23 grados. Esta inclinación del eje de rotación es muy importante para muchos factores y a continuación los veremos. Y la otra cosa importante es lo que se llama el periodo de rotación, o sea, lo que tarda la Tierra en dar una vuelta sobre su eje. Fíjense que aquí tenemos dos periodos de rotación. Tenemos uno que dice 24 horas y uno que dice 23.93 horas. Ahora veremos qué pasa con ellos. Y finalmente el periodo orbital de la Tierra pues se conoce como año y dura 365.26 días. Bueno, aquí en la imagen tenemos lo primero que habíamos dicho, ¿no? El primer dibujo en rojo es el dibujo de un círculo y el segundo dibujo en verde es el dibujo de la órbita elíptica de la Tierra. Si encimamos uno en el otro, pues realmente no notamos ninguna diferencia y eso sería una forma de ver la redondez de la órbita de la Tierra, así que es prácticamente un círculo. Ahora, aquí estamos viendo un gráfico donde se ve perfectamente bien lo que decíamos antes entre el plano de la eclíptica y la inclinación del eje de la Tierra. La inclinación del eje de la Tierra es esta, que son 23.27 grados, y resulta que el eje de la Tierra prácticamente apunta constantemente hacia un mismo punto. Realmente este eje de la Tierra, como vimos antes, está dando una vuelta cada 26.000 años, ¿no? Pero eso es muy lento. A lo largo de un año, el eje de la Tierra siempre apunta hacia la misma dirección, que en el norte es hacia la estrella polar. Ahora, lo que decíamos antes, el periodo de rotación de la Tierra, o sea, ¿cuánto dura un día? Pues dura diferente tiempo dependiendo si lo medimos con respecto al Sol o si lo medimos con respecto a las estrellas. En este gráfico podemos ver que, digamos, este punto de la Tierra está apuntando exactamente hacia el Sol, pero también está apuntando hacia las estrellas que están detrás del Sol. Durante un día, pues lo que va a pasar es que este punto de la Tierra va a comenzar a girar, hasta que otra vez apunte en la misma dirección. Pero también durante ese periodo de tiempo la Tierra se va a mover en su órbita. Digamos que en lo que la Tierra da una vuelta sobre su eje, se ha movido toda esta distancia sobre su órbita. Y ahora, nuevamente, este punto de la Tierra apunta hacia la misma dirección con respecto a las estrellas. En dar esta vuelta tardó, ¿cuánto? Pues tardó 23 horas con 56 minutos. Pero para que este punto de la Tierra ahora esté dirigido exactamente hacia el Sol, le hace falta recorrer un poquito más de distancia. Y esa distancia le lleva a recorrerla 4 minutos. Por eso, cuando medimos el día con respecto al Sol, nos dura un poquito más que cuando lo medimos con respecto a las estrellas fijas. Por eso tenemos dos formas de medir el día. Lo que se llama un día con respecto al Sol o un día con respecto a las estrellas. Y eso se llaman pues los días siderios o los días solares. Bien, ahora vamos a ver aquí un pequeño video donde se explica cuál es el efecto de la inclinación del eje de la Tierra con respecto al plano de la eclíptica en el clima de la Tierra. Y va. Hablemos sobre las estaciones del año. Se tiene la creencia de que éstas se deben a la diferencia en distancia entre el Sol y la Tierra, sin embargo no es así. Bien sabemos todos que la órbita de la Tierra en torno al Sol es una elipse,
pero las elipses pueden ser o más alargadas o menos alargadas. Lo que nos dice qué tan alargada es una elipse es este término que se llama excentricidad. Puede ser un número más grande o más pequeño. En el caso de la órbita de la Tierra, esta excentricidad es apenas del 0.016. Eso quiere decir que realmente los llamados focos de la elipse están tan cerca que en la práctica están dentro del Sol ambos. Y así que la órbita de la Tierra en torno al Sol es prácticamente una circunferencia. Veamos cómo se mueve la Tierra en torno al Sol. Esta línea azul que ustedes pueden ver ahora representa el eje de rotación de la Tierra y está contenida en un plano también en color azul. Este plano puede incluir al Sol o puede no incluirlo y estar lo más alejado de este. Estos 4 puntos que podemos ver, que son los 2 puntos en los que las líneas rojas coinciden y los otros 2 puntos en los que las líneas rojas están perfectamente paralelas una de la otra y alejadas lo más posible, son lo que conocemos como los puntos de los solsticios y los equinoccios. Ahora veamos la órbita de la Tierra, pero apreciada desde el norte. En este caso podemos ver y distinguir 4 puntos importantes de la órbita. Uno es cuando el Sol, la luz solar, le está dando directamente al norte del planeta. Este punto es conocido como el solsticio de verano boreal, que es un punto que pueden apreciar del lado izquierdo de la pantalla. En el lado derecho vemos lo que es el punto del solsticio de invierno boreal, que es cuando el Sol pega de lleno pero al sur del planeta. Obviamente pues tenemos ahí el verano austral. Y hay 2 puntos en los que el eje de rotación de la Tierra está, digamos, de lado con respecto al Sol, y en ese momento la luz del Sol llega exactamente igual tanto al norte como al sur. Y esos son los momentos en los que el día y la noche duran lo mismo, son los llamados equinoccios. Y ahora, en marzo, tenemos el equinoccio de primavera boreal y de otoño austral, y dentro de 6 meses tendremos el equinoccio de otoño boreal y de primavera austral. Como se puede ver, realmente el inicio de las estaciones corresponde a puntos específicos de la órbita de la Tierra y por eso tienen una hora exacta y un lugar exacto. Bien, pues ahora, sigamos un poquito con la estructura de la Tierra. Habíamos dicho antes que la Tierra tiene lo que es el núcleo interno, el núcleo externo, el manto y la corteza. Muchas veces también este núcleo interno se llama núcleo sólido, el núcleo externo es el núcleo líquido y luego ya el manto y la corteza. Ahora, ¿qué hay con el radio ecuatorial de la Tierra? Pues el radio ecuatorial son 6.378 kilómetros y el radio polar son 6.356 kilómetros. Resulta que hay una diferencia en el radio de 21 kilómetros. Quiere decir que la Tierra pues en realidad no es una esfera perfecta, sino que está un poco achatada de los polos, pero está solamente muy poco achatada. Lo que vemos aquí es el grado de achatamiento de la Tierra y es solamente 0.0034. Quiere decir que prácticamente sería indistinguible de una esfera. Ahora, la masa de la Tierra pues es 5.97 por 10 a la 24. Eso quiere decir que son prácticamente 6 cuatrillones de kilogramos. La densidad media de la Tierra, pues como habíamos dicho antes, es de 5.5 gramos por centímetro cúbico, que eso sería más o menos 5.5 veces la densidad del agua. Y la gravedad superficial, o lo que es más precisamente llamada la aceleración gravitacional en la superficie de la Tierra, pues vale por definición un g, que es 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Y la velocidad de escape en la Tierra son 11.2 kilómetros por segundo. Quiere decir que si queremos que una piedra se escape de la órbita de la Tierra, pues hay que lanzarla con esta velocidad y de esa manera nos aseguramos que nunca más vuelva. La superficie tiene una temperatura que ronda entre los 90 grados centígrados bajo cero y los 60 grados centígrados sobre cero. Y un factor que se llama el albedo es 0.31. Quiere decir que la luz que incide sobre la Tierra, esta refleja el 31%. Bien, ahora, resulta que como la Tierra tiene diferentes capas, y una de ellas es el manto y el manto es una capa fluida,
y lo que tenemos encima de ella es la corteza, ya es una capa sólida, pues resulta que esta capa sólida que apenas mide 100 kilómetros, pues se puede resquebrajar y en realidad actuaría como una nata que está encima de un montón de leche caliente. Esta nata obviamente no va a estar quieta y va a estar chocando una parte de la nata contra otra parte. A veces chocan, a veces se separan. Puede ser que dos partes de las natas se vayan una por encima de la otra. Puede ser que las natas al chocar se vayan ambas hacia arriba o ambas hacia abajo. El caso es que esta pequeña corteza que está chocando encima del manto, pues al sufrir grandes presiones puede romperse y al romperse va a crear lo que se llaman los terremotos. Ahora, ¿qué hacemos para detectar un terremoto? Pues tenemos algo que se llaman sismógrafos. Un sismógrafo no es más que una masa que lo que hace es que cuando llega el movimiento del terremoto, esta masa oscila. Y esta masa está conectada a un tipo de graficador que puede ser una aguja o puede ser otra cosa. Y lo que hace es que al oscilar está diciéndonos cuánto se está moviendo la corteza de la Tierra. Bien, en los sismógrafos lo común es que tengamos primero un periodo de quietud en el que no hay ningún terremoto y de repente tenemos un movimiento así brusco. Después de este movimiento brusco, los movimientos pueden ser un poco más tranquilos hasta cierto momento en que llega otro movimiento bastante brusco, después vuelve a disminuir el movimiento y después de más o menos unos pocos segundos puede llegar un movimiento realmente muy fuerte. Y este movimiento muy fuerte dura unos pocos segundos y después se debilita de nuevo. Ahora, los primeros movimientos sísmicos que se sienten pues son llamados ondas P y los segundos que son mucho más intensos suelen ser llamadas ondas S. ¿Y a qué corresponden? Pues a lo siguiente. Puede ser que tengas un pedazo de material que digamos sería el manto de la Tierra y este manto tú lo puedes golpear de frente. Si lo golpeas de frente lo que haces es que creas una onda de presión y esa onda de presión se mueve longitudinalmente por el material. Estas ondas longitudinales suelen ser muy rápidas y lo que haces es crear, pues igual que el sonido, una onda de presión en la que la presión aumenta y luego disminuye y aumenta y disminuye. Ahora, puede ser que el magma, en lugar de ser golpeado de frente, sea golpeado de lado. Si lo golpeas de lado, lo que vas a hacer es una ondulación transversal, parecida a las ondas que se forman en la superficie del agua o las ondas que formamos cuando hacemos subir y bajar una cuerda. Estas ondas, que se llaman ondas S o ondas secundarias, son bastante más lentas que las ondas P, las ondas de presión. Por eso, cuando hay un terremoto, las primeras que llegan son las ondas P, que suelen ser más rápidas, aunque transportan menos energía, mientras que las ondas S, que son más lentas, transportan más energía y por eso el movimiento de las ondas S es mucho más violento. Ahora, ¿cómo se transmiten esas ondas a través de la Tierra? Pues aquí tenemos una pequeña imagen que nos lo muestra. Cuando se produce un terremoto porque una placa tectónica se rompe, entonces la energía de movimiento se transmite a través del manto y se va a mover a través del manto y se van a mover por ahí tanto las ondas P como las S. Y a otra región del planeta le van a llegar primero las P y después las S, obviamente, como habíamos dicho antes. Ahora, estas ondas se van a mover a lo largo del magma, ¿sí? A lo largo del manto de la Tierra. Pero resulta que para viajar a lo largo del manto de la Tierra, pues tienen que irse acercando cada vez más y más a la región del núcleo externo. Resulta que en este punto de la Tierra, tú todavía alcanzas a recibir las ondas P y las ondas S del terremoto que se produjo en este otro punto. Pero si tú estuvieras en un punto un poco más lejano, para que te pudieran llegar las ondas sísmicas, tendrían que atravesar la parte del núcleo externo. Pero como el núcleo externo está a una diferente densidad que lo que es el magma, entonces se crea un efecto de refracción de las ondas sísmicas. Y entonces las ondas sísmicas al entrar a la corteza externa cambian de dirección. Y cuando salen del núcleo externo,
en lugar de continuar por su trayectoria original, pues toman una nueva trayectoria. Eso hace que tengamos una región en la que no llegan las ondas sísmicas y solamente pueden llegar las ondas sísmicas donde se reanuda la trayectoria otra vez sobre el manto. Y tenemos esta región de aquí. Ahora, algo curioso es que en la primera parte del trayecto por el que pueden viajar las ondas, pues pueden viajar tanto las ondas P como las S. Después hay una parte donde no pueden viajar ninguna de las dos ondas y después tenemos una región donde solamente pueden llegar las ondas P, las ondas de presión. ¿Y por qué aquí no llegan las ondas S? Porque resulta que no hay una capa continua de manto entre esta parte de la Tierra y esta parte de la Tierra. Por eso la onda S se pierde. Y en estas regiones, que son las regiones de las antípodas, con respecto al origen del terremoto, pues solamente te pueden llegar las ondas P. Ahora, cuando se hacen estudios acerca de la temperatura que pueden tener los materiales debajo de la corteza terrestre, se hace un estudio de la presión que hay ahí abajo y por medio de ello se puede también inferir la temperatura. Pero como se conoce más o menos la composición química, también se puede intuir cuál es el punto de fusión a cada profundidad por debajo de la corteza. Y, por ejemplo, si nos vamos a una profundidad de unos 1000 kilómetros por debajo de la superficie, tenemos que la temperatura que hay ahí sería más o menos de unos 2800 grados centígrados, pero el punto de fusión de ese material estaría como a 3000 grados centígrados. Quiere decir que el material a unos 1000 kilómetros debajo de la superficie no ha llegado a su temperatura de fusión y entonces tenemos ahí un material más o menos sólido. Pero ¿qué pasa cuando nos vamos a profundidades mayores? Cuando estamos casi a 3000 kilómetros de profundidad debajo de la superficie de la Tierra, tenemos que la temperatura de fusión y la temperatura a la que está el material es prácticamente la misma. Y esta temperatura se va a mantener más elevada que la temperatura de fusión hasta más o menos unos 5200 kilómetros de profundidad. Quiere decir que entre unos 2800 y unos 5200 tenemos una parte en la que el material por debajo de la corteza es líquido, está fundido. Y más allá de eso, mucho más cerca del núcleo, otra vez la temperatura de fusión se hace mayor que la temperatura real del material y tenemos que la parte central del núcleo, pues otra vez es material sólido. El hecho de que tengamos una capa de material líquido muy caliente en la profundidad de la Tierra, pues tiene un efecto de convección. Entonces, este material líquido pues está teniendo este movimiento de convección que son como remolinos, en lo que el material más caliente del centro sube, el material más frío de la superficie de esta capa baja, y este movimiento continuo de material pues está llevando consigo también cargas eléctricas. Y el hecho de tener una gran cantidad de cargas eléctricas en movimiento pues genera un campo magnético. Ahora, este campo magnético pues tiene efectos sobre la superficie. Hagan de cuenta que un día, por alguna razón, en el Sol se producen unas manchas solares y parte del campo magnético del Sol se desprende y entonces trae hacia la Tierra un montón de cargas eléctricas. Estas cargas eléctricas viajan por el espacio, como se ve aquí en esta imagen, y cuando llegan a la Tierra, pues el campo magnético de la Tierra las desvía y hacen que las cargas que vienen del Sol solamente entren a la Tierra por los polos y se crean estos juegos de luces que se llaman las auroras. Si la aurora está en el norte del planeta, pues se llaman auroras boreales, y si está en el sur, auroras australes. Pero en realidad es el mismo fenómeno, ¿no? Ahora, aquí tenemos una imagen de las auroras vistas desde la superficie y se ve cómo estas partículas del Sol están entrando en la atmósfera y están excitando las capas externas de la atmósfera terrestre. ¿Por qué brillan en estos colores? Pues lo que pasa es que las partículas que llegan del espacio chocan contra las moléculas de nitrógeno y de oxígeno y al chocarlas hacen que sus electrones se escapen de los átomos y al volver a caer a sus átomos lo que hacen es emitir de a poco la energía que les sobra
y esa energía que le sobra, pues resulta que emite exactamente en estos colores. Ahora, esta imagen es, como les dije antes, vista desde la superficie, pero aquí tenemos otra imagen de las auroras, pero vistas desde el espacio. Esta es una secuencia tomada desde la Estación Espacial Internacional y aquí se ve cómo la aurora boreal está solamente en las capas más altas de la atmósfera. Pero las auroras pues no son exclusivas de la Tierra y van a suceder en cualquier planeta que tenga un campo magnético grande, que reciba un chorro de partículas y que en su atmósfera tenga moléculas como por ejemplo nitrógeno u oxígeno. Y entonces aquí hay otros dos ejemplos muy bonitos de auroras, que son las auroras que se crean en Júpiter y las auroras que se crean también en Saturno. Bien, pues ahora, ¿qué hay con la corteza de la Tierra? La corteza de la Tierra es activa y es activa porque, como dijimos antes, debajo de la corteza está el manto y el manto es un material así bastante fluido, caliente, y eso hace que las capas exteriores de la corteza terrestre pues todo el tiempo tengan energía para moverse. A principios del siglo pasado se descubrió que los fondos de los océanos, por ejemplo, aquí estamos viendo el fondo del Océano Atlántico, tenía como una costra, como una cordillera que lo recorría de lado a lado. Bueno, pues esas cordilleras que recorren los fondos de los océanos en realidad es material que ha estado saliendo del magma y ese material se está sedimentando en el fondo del mar. Y es un proceso muy parecido al que vimos anteriormente de formación de planetas. Si se fijan, todo este material que está saliendo aquí en la cuenca del Atlántico es el responsable de que la placa de Sudamérica y la placa de África se estén separando. Y si hacemos el camino de regreso, pues tendríamos como la costa del Golfo de África embona perfectamente bien con la costa de Brasil. En esta imagen tenemos una caricatura de cómo se ve el movimiento de las placas. Hay veces que las placas, al chocar, hacen que una de ellas se hunda por debajo de la otra. Toda esa fricción y esa presión va a crear calor y ese calor va a calentar parte del manto y al calentarlo, esa parte del manto va a tratar de escapar por cualquier lugar y al final de cuentas se escapan formando volcanes. Esto es lo que está pasando, por ejemplo, en Hawái y en las Islas Canarias, que son archipiélagos que en realidad se han estado formando por volcanes que han salido del fondo del mar. Otras veces lo que pasa es que las placas al chocar, ellas se elevan una sobre la otra y entonces lo que tenemos es esta formación que es parecida a lo que vimos antes aquí en medio del Océano Atlántico. Las placas pues todo el tiempo se mueven. Aquí en México tenemos el clásico ejemplo de la placa de Cocos y la placa de Norteamérica que están choque y choque y choque. A veces la presión se acumula y se acumula hasta que en cierto momento una de las capas se rompe y cuando se rompe se produce un terremoto, ¿no? Y ya saben que pues aquí tenemos terremotos para aventar para arriba. Ahora, como las placas tectónicas están todo el tiempo en movimiento, pues resulta que hay veces que se juntan, hay veces que se separan, luego se vuelven a juntar y se vuelven a separar. Y aquí tenemos, por ejemplo, Pangea, ¿no? Que fue una de las veces que la gran mayoría de la Tierra del planeta estuvo reunida formando un solo continente. Aquí tenemos otro ejemplo de, por ejemplo, Gondwana. Y este es el aspecto que tienen actualmente los continentes. Bien, ahora, pasando de lo que es la corteza a la atmósfera, lo primero que tendríamos que decir es la composición. Pues nosotros estamos acostumbrados a decir que pues, nosotros respiramos oxígeno y que la atmósfera es oxígeno, pero en realidad la atmósfera principalmente es nitrógeno. Resulta que el 75% es nitrógeno, apenas el 23% es oxígeno y luego el 1.3 es argón y de todo lo demás pues hay cantidades más pequeñas, ¿no? Así que si alguien te dice que va a llenar el balón de fútbol al 75% de nitrógeno, pues simplemente lo que le va a estar echando es aire común y corriente, ¿no? O sea, no es nada especial. ¿Qué pasa con la temperatura de la atmósfera conforme nosotros vamos subiendo en altitud? Bueno, pues sabemos muy bien que conforme vamos más arriba en altitud, la temperatura baja.
Por ejemplo, hasta antes de unos 10 kilómetros, cada vez que subes 1 kilómetro, bajan aproximadamente 5 grados la temperatura media. Y esto pasa hasta más o menos unos 10 kilómetros. Si comienzas a subir más allá de 10 kilómetros, en lugar de que la temperatura siga bajando, la temperatura va a subir poco a poco, hasta que llegues más o menos a unos 50 y pocos kilómetros sobre el nivel del mar. A partir de esa altitud, otra vez la temperatura va a caer, pero muy bruscamente. Cuando llegues más o menos a unos 100 kilómetros sobre la superficie del mar, pues la temperatura va a bajar muchísimo y va a estar más o menos en unos 120 grados Kelvin. Y a partir de 100 kilómetros, lo que pasa es que la temperatura otra vez vuelve a subir. Entonces, no es que la temperatura simplemente baje y baje y baje, sino que hay secciones de la atmósfera donde la temperatura baja y otros donde la temperatura sube. Bien, eso es la temperatura, pero ¿qué pasa con la presión? La presión sí tiene un comportamiento más monótono. La presión sí lo que hace es que a nivel del mar es muy grande y conforme subes en altitud, pues la presión cae y cae y cae, pero cae de manera exponencial, ¿no? Aquí vemos una bonita curva exponencial y se ve como a una altitud de 8.800 metros sobre el nivel del mar, que sería más o menos la altitud a la que está la cima del Monte Everest, pues la presión atmosférica es solamente del 30 y pocos por ciento de la presión atmosférica normal, ¿no? Bien, otro efecto importante que sufre la atmósfera de la Tierra es lo que se llaman las celdas, ¿sí? Por ejemplo, perdón, las células. Aquí tenemos una representación de las células atmosféricas, que son esas regiones de la atmósfera en donde se dan procesos de convección. Resulta que lo más normal es que sea el ecuador la parte que recibe la mayor cantidad de radiación solar. Entonces es la parte que más se calienta de la atmósfera. Pero el aire caliente de la atmósfera, pues obviamente tiende a subir. Cuando sube, las partes que estaban antes arriba, que son más frías, tienden a bajar. Y esto crea un proceso de convección. Pero el aire caliente que sube en el ecuador, además de subir, también se expande. Y al expandirse se va a expandir hacia el norte o hacia el sur. Y esto va a hacer que, además de que haya convección, se creen las llamadas células de convección. Hay una célula de convección muy cercana al ecuador que se llama la célula de Hadley, y un poco más allá del ecuador, ya en las zonas más allá de los trópicos, están las llamadas células de Ferrel. Estas células de Ferrel se han vuelto muy famosas últimamente porque mucha gente dice que este virus que ahora mismo está causando una pandemia se mueve solamente en la célula de Ferrel. Y si se fijan, pues sí, la mayor cantidad de infecciones detectadas está en los países que están precisamente en esta célula, que sería el norte de China, Europa y Norteamérica, Estados Unidos en concreto. Pero muchos médicos también dicen que no, que simplemente lo que pasa es que los países que están exactamente debajo de la célula de Ferrel son los países que han hecho pruebas masivas, y que los países que están en la célula de Hadley, por ejemplo, México, el norte de África, Medio Oriente y Asia Central, pues simplemente no tienen tantos casos detectados, pues porque no hacen las pruebas, ¿sí? ¿Qué pasará realmente? Pues quién sabe, ya lo sabremos en un futuro. Ahora, otro efecto importante que tiene la Tierra es el efecto de los vientos. Resulta que los vientos en la Tierra pues tienden a moverse y se mueven debido a la energía solar. La energía del Sol pues calienta las capas de aire, y al calentarse pues además de moverse en forma de celdas, también se mueven en forma de corrientes. Aquí tenemos las corrientes de aire que se producen más o menos al nivel de la superficie del océano. Si se fijan, estas corrientes pues no suelen llegar a los continentes, sino simplemente están sobre el mar. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos un cambio en la detección de las corrientes y nos vamos a alturas cada vez mayores? Pues tenemos corrientes en chorro que pasan sobre los continentes, y resulta que a diferentes altitudes las corrientes de aire pues van en diferentes direcciones. Generalmente las corrientes a mayor altura suelen tener comportamientos más globales y menos locales, y en los casos extremos de alturas muy grandes tenemos estos grandes movimientos de viento
que incluso llegan a ser contrarios a la rotación de la Tierra. También se puede estudiar el caso del movimiento del oleaje, y si se fijan, el oleaje está directamente relacionado con el movimiento de las masas de aire en la superficie del océano. O sea, ¿qué es lo que produce el oleaje? Pues no son las mareas, sino es precisamente el movimiento del aire. También se puede estudiar el efecto de las corrientes marinas. Aquí estamos viendo cómo se mueven masas de agua dentro de los océanos. Sería como pensar que dentro del océano es como si hubiera ríos, y esos ríos llevan agua de una región a otra, y muchas veces lo que están haciendo aquí es llevar agua de las regiones calientes a las regiones frías, y eso hace que se redistribuya la energía térmica en los océanos, y eso tiene importantes efectos en la producción de nubes. Y por ejemplo, tenemos el caso de la corriente del Niño, que puede hacer que la temporada de lluvia sea o muy intensa o muy poco intensa. Y eso tiene grandes repercusiones en la agricultura y también en la seguridad de la gente, por ejemplo. También se puede analizar un poco por medio de satélites el efecto que tiene en la atmósfera la presencia de contaminantes. Aquí estamos viendo, por ejemplo, algunos contaminantes como por ejemplo el dióxido de carbono, o también podemos ver azufres y otras cosas más que están por ahí en la atmósfera. Todo esto se puede estudiar por medio de los satélites. Bien, ahora pasando a otro tema. Resulta que pues ya sabemos que la corteza, la atmósfera, el océano tiene un cierto comportamiento natural, pero resulta que también el comportamiento natural de la Tierra se puede ver modificado por lo que hace el ser humano. Y resulta que pues la huella de la actividad humana ha sido muy importante en la historia de la Tierra. Por ejemplo, aquí tenemos un gráfico de la cantidad de dióxido de carbono en partículas por millón desde el año 1000 hasta el año 2000. Si se fijan, las cantidades de dióxido de carbono del año 1000 hasta el año 1800 se mantuvieron más o menos constantes, ¿sí? A lo mejor se preguntan, ¿y quién medía la cantidad de dióxido de carbono en el año 1000? Bueno, nadie la medía. Lo que pasa es que eso se infiere a partir de estudios hechos con las diferentes capas de sedimento y también con los anillos de los árboles. Bueno, el caso es que desde el año 1000 hasta el año 1800 la cantidad de dióxido de carbono era más o menos constante, pero a partir de 1800 la cantidad de dióxido de carbono subió de esta manera. Me imagino que esta curva la pueden reconocer perfectamente bien, ¿no? Porque ahora es muy famosa. Se llama una curva exponencial, que es el mismo comportamiento del coronavirus, ¿no? Entonces, resulta que a partir de 1800 la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera se disparó de manera súper exagerada. Ahora la pregunta es, ¿qué cambió en el año 1800 más o menos? Bueno, pues lo que cambió fue la revolución industrial, ¿no? A partir de ese momento hemos estado llenando de dióxido de carbono la atmósfera. Y el asunto es que el dióxido de carbono pues es un gas de efecto invernadero. Lo que hace es que el dióxido de carbono atrapa la energía solar y no la deja escapar de regreso al espacio. Y eso hace que esta gran cantidad de humo que tenemos en la atmósfera pues termine por calentar la Tierra, y al final de cuentas tendremos el derretimiento de los polos, y obviamente pues se nos van a morir los pobres ositos polares, ¿no? Y los pingüinos también. Bien, ahora, ¿qué pasa con las corrientes marinas? Ya vimos antes que existen corrientes en el mar, pero resulta que las corrientes también tienden a tener efectos de circulación, y hay lugares en el océano donde la circulación se concentra. Imagínate que tuvieras por ahí cosas en el mar y esas cosas se pudieran mover libremente, pues terminarían juntándose precisamente en estos puntos de circulación. Tenemos dos puntos de circulación en el Océano Pacífico, uno en el norte y uno en el sur. En el Atlántico igual, también tenemos dos puntos de circulación, y tenemos otros dos puntos principales de circulación oceánica en el Mar de China y en el Océano Índico. Y resulta que cuando tenemos aquí cosas en el mar que se pueden mover libremente, pues se van a acumular ahí. ¿Y qué es lo que se ha acumulado actualmente? Pues plástico. Actualmente tenemos un problema enorme de gigantescas islas de plástico
que están en la superficie del mar, precisamente en esos puntos de circulación marina. Tenemos una isla de plástico de aproximadamente 2 millones de kilómetros cuadrados, que es el tamaño de México, en medio del Océano Pacífico Norte, y tenemos otra que como de la mitad de tamaño en medio del Océano Pacífico Sur. Y también tenemos nubes de plástico, islas de plástico en el Atlántico, en el Índico y en el Mar de China. Otro efecto de la huella de la actividad humana fue el asunto de la capa de ozono. Resulta que la capa de ozono es una capa de moléculas de oxígeno 3, que lo que hacen es detener la radiación ultravioleta. El detener la radiación ultravioleta es muy sano para los organismos vivos porque esta radiación ultravioleta es lo que se llama radiación ionizante y si incide sobre las células de los seres vivos, pues puede romper las moléculas de ADN, producir mutaciones y obviamente cáncer. Resulta que el hecho de haber estado usando unos compuestos químicos llamados clorofluorocarbonos durante varias décadas hizo que la capa de ozono se comenzara a reducir drásticamente sobre la Antártida. Para el año 2000, la reducción en la capa de ozono en la Antártida era muy grande. La reducción no es constante, sino que es estacional. Por los meses de agosto, más o menos del verano del norte, pero en el invierno del sur, tenemos que la capa de ozono registra su máximo hueco. En el 2000 se llegó a un punto máximo en cuanto al hueco en la capa de ozono, pero después de eso se comenzó a reducir y reducir. En el año 2015 se pudo hacer un estudio en el que se pudo comprobar que de manera sostenida el agujero en la capa de ozono está retrocediendo. Ese estudio salió publicado en 2016 y dice cómo a partir del año 2015 las huellas en la capa de ozono han comenzado a ser borradas. Entonces, si la huella del hombre si la huella de la actividad humana fue destruir la capa de ozono, también cuando el hombre se decidió, pues acabó regenerando la capa de ozono. Entonces, así como podemos hacer las cosas mal, pues también las podemos hacer bien, ¿no? Ahora, en estos meses estamos viendo, además de la huella de la actividad humana, también estamos viendo la huella de la no actividad humana. Resulta que con estos meses que ha bajado la actividad industrial, por ejemplo en China, la contaminación se ha reducido muchísimo, ¿no? Este es un mapa de los contaminantes en el este de China. Si se fijan, la zona de Beijing, pues muy contaminada, y también la zona más o menos de Shanghái. Estos son datos de diciembre del 2019 y los datos de enero del 2020 muestran que la densidad en la contaminación bajó muchísimo. También en Seúl, en Corea del Sur, también bajó mucho la contaminación. Y eso se nota también en Italia. Si se fijan, la parte del norte de Italia, que es la parte de Milán, pues es la parte más industrial y también fue la parte más afectada por el coronavirus. Y tenemos la imagen de diciembre y se ven aquí capas altamente densas de contaminación y luego la misma imagen pero de esto es febrero y se ve pues cómo disminuyó mucho la contaminación, ¿no? Entonces bueno, simplemente 1 o 2 meses de actividad humana pues tienen efectos muy grandes sobre los niveles de contaminación. Y otra cosa que se ha notado mucho, sobre todo en redes sociales, es el efecto de la falta de actividad humana en, ¿cómo se llama esa ciudad? Venecia. En Venecia, pues al no haber tanta gente ahí en los canales tirando basura, no haber tanto movimiento de lanchas, pues entonces lo que pasa es que lógicamente el polvo y la tierra y todo se sedimenta y lo que queda pues es un agua cristalina, ¿no? Este es también un efecto de la no actividad humana sobre el planeta Tierra. Y ahora, bueno, pues ya vimos un poquito acerca de la corteza, de los océanos, de la atmósfera de la Tierra, de sus características. Y al final de cuentas, pues la Tierra es es un planeta más entre los planetas del sistema solar. Es uno entre, digamos, cinco, pero en realidad, así como aquí hay 5 planetas rocosos y la Tierra es solamente uno de ellos, en la galaxia hay millones y millones.
Entonces, nuestro planeta pues es una cosa que está ahí y que como todas las cosas hay que cuidarlas, ¿no? Resulta que nuestro planeta pues lo hemos podido ver desde lejos y esta es una imagen de la Tierra del Apolo 8 y ahí se ve pues cómo lo que pase en cualquier parte de la Tierra pues tendrá repercusiones para todos los demás. Entonces, bueno, pues ahí no se ven fronteras, ahí no se ven aduanas ni nada, ¿no? Si alguien contamina una parte de la Tierra, esa contaminación acabará por llegarnos a todo el mundo. Y si alguien se enferma en una parte, también acabará por llegarnos a todo el mundo. Esta es otra imagen también de la Tierra en la que se ve solamente como un puro puntito y esta la tomó la sonda Cassini y la tomó en 2013. Y acá tenemos otra imagen de la Tierra tomada en 1990 por la nave Viajero. Aquí se ve la Tierra simplemente como un puntito insignificante. Bueno, pues esta imagen de la Viajero de 1990, que se cumplen ahora 30 años, inspiró a Carl Sagan a escribir lo siguiente acerca de nuestro planeta. Mira de nuevo este punto es aquí, es el hogar, esos somos nosotros. En él han estado todos los que amas, todos los que conoces, todos aquellos los que has oído hablar alguna vez, todos los seres humanos que alguna vez existieron vivieron sus vidas ahí. El conjunto de nuestras alegrías y sufrimientos, miles de engreídas religiones, ideologías y doctrinas económicas, cada cazador y recolector, cada héroe y cobarde, cada creador y destructor de civilizaciones, cada rey y campesino, cada joven pareja de enamorados, cada padre y madre, niño, inventor, explorador, cada maestro de moral, cada político corrupto, cada superestrella, cada líder supremo, cada santo y pecador en la historia de nuestra humanidad ha vivido ahí, en un planeta, en un rayo de sol. La Tierra es un escenario muy pequeño en una vasta arena cósmica. Piensa en los ríos de sangre derramados por todos esos generales y emperadores para que con gloria y triunfo pudieran convertirse en los amos momentáneos de una fracción de ese punto. Piensa en las infinitas crueldades llevadas por los habitantes de una esquina de este píxel a los habitantes apenas distinguibles de otra esquina. Cuán frecuentes han sido nuestros malentendidos, cuán ansiosos hemos estado por matarnos los unos a los otros, cuán fervientes han sido nuestros odios. Nuestras posturas, nuestra imaginada importancia personal y el autoengaño de que tenemos una posición privilegiada en el universo se ven desafiados por este pálido punto de luz. Nuestro planeta es una mota solitaria en la gran oscuridad cósmica que le envuelve. En nuestra oscuridad, en toda esta inmensidad, no hay indicios de que venga ayuda de otro sitio para salvarnos de nosotros mismos. La Tierra es el único mundo conocido hasta ahora que alberga vida. No hay otro lugar, al menos en el futuro cercano, al que nuestra especie pueda migrar. Visitar sí, instalarse aún no. Nos guste o no, por el momento la Tierra es el único lugar en el que podemos estar. Se ha dicho que la astronomía es un ejercicio de humildad y de formación del carácter. Quizá no haya mejor demostración de la insana arrogancia humana que esta distante imagen de nuestro pequeño mundo. Para mí, Carl Sagan, subraya nuestra responsabilidad de tratarnos más amablemente los unos a los otros y de preservar y apreciar este pálido punto de luz azul, el único hogar que hemos conocido. Y bueno, pues eso es una visión de lo que es la Tierra, ¿sí? Es una roca perdida en el espacio que tiene una parte muy, muy sólida en su centro, muy caliente, después tiene una parte líquida y finalmente tiene una pequeña cáscara. Y en esa pequeña cáscara cubierta de tierra, de agua y de aire, vivimos todos nosotros. Y bueno, pues sería todo por ahora. En la siguiente sesión, que va a ser el lunes de la semana de Pascua, pues comenzaremos con más detalle con lo que son los planetas rocosos y ya, ahí continuaremos. Pues eso, muchachos, que tengan buen día.